Pues sí, hemos hecho este directo sobre Siria porque están pasando muchas cosas ahora mismo, entonces hemos creído conveniente que había que hacer un poco un resumen de todo. Entonces, bueno, por un lado tenemos combates en el este del país entre dos grupos que están apoyados por Estados Unidos, que serían las Fuerzas Democráticas Sirias, de mayoría kurda, como ya sabéis, y el Consejo Militar de Deir ez-Zor, que es un grupo de mayoría árabe. Bueno, eso esos son los combates más importantes. Luego también tenemos en el norte y noreste del país, tenemos combates también entre el SNA, entre el Ejército Nacional Sirio, que es pro-turco, también contra las SDF, contra las Fuerzas Democráticas Sirias, que han aprovechado un poco la situación que está pasando en Deir ez-Zor para también atacar. Y luego, por otro lado, también tenemos al ejército árabe sirio, o sea, el ejército del gobierno sirio, junto con la aviación rusa reactivando bastante, sobre todo con bombardeos de artillería desde el aire, el frente en el sur de Idlib contra Hayat Tahrir al-Sham, que es HTS, como ya sabéis, un grupo afiliado, bueno, afiliado a Al-Qaeda en Siria. Y luego ya por último haremos algún apunte sobre también protestas en el sur, en Suwaida, que son importantes debido a diferentes factores que explicaremos más adelante. Bueno, pues con esto tenemos un pequeño repaso de lo que vamos a hablar hoy, que como dice Pablo, ha sido importante acudir hoy a Twitch por un motivo, y es que en estas últimas horas y últimos días se han recrudecido los combates en un conflicto que nunca ha parado, pero que realmente tampoco nunca ha escalado a las dimensiones a las que estábamos acostumbrados al principio. Con lo cual, lo que ha ocurrido en estos días ha supuesto una reactivación en cadena de todas las dinámicas. Lo digo porque principalmente los choques han sido una cuestión interna de este bando de las SDF en la localidad de Deir ez-Zor. El choque que más nos va a llevar comentar con Pablo y con vosotros. Nos podéis dejar las preguntas porque sé que son muchos nombres y son complicados. Pues vamos a intentar explicarlos todos, pero para empezar, el mapa que estáis viendo en pantalla es el mapa que podéis ver en nuestra página web, que es de nuestra colaboración con Surillac, es el que siempre ha hecho los grandes mapas de la guerra de Siria. Y vamos a ir comentando justo de la región de la que vamos a hablar, la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, que son las AANES, ¿no? Lo que muchas veces se conoce como Rojava por ser el Kurdistán sirio, pero que tiene una diversidad de grupos que hoy nos va a obligar a explicar por qué están enfrentándose entre ellos. Principalmente tras la ocupación turca en distintas operaciones en el norte y en el noroeste, este territorio quedaba en riesgo de nuevas operaciones por parte de Turquía, que quería pues evitar la conformación de un estado kurdo en su frontera, porque en la práctica, si el gobierno sirio no tiene acceso a este territorio, salvo en algunas zonas que finalmente se les dio acceso para evitar precisamente que Turquía entrara en toda la región, pues ya hay una especie de estado kurdo que no es, como digo, completamente kurdo, sino que hay diversidad de grupos, pero que tiene algunas ciudades muy importantes, ya que sirvieron en la vanguardia de la lucha contra el Estado Islámico, como la ciudad de Raqqa, la ciudad de Hasaka y la ciudad de Deir ez-Zor. Entonces, estas tres son bastante importantes para lo que vamos a comentar. Tiene otros puntos relevantes en el norte, como Kobane, Manbij y Tel Tamur o Tal Rifat, por ejemplo, pero están distribuidas de otra manera y en conjunción parcial con grupos bueno, con presencia del gobierno de Bashar al-Assad, etcétera, ¿no? Distintos grupos. Por ahora no vamos a ir desplazándonos demasiado para que tengáis una perspectiva general de lo que se ve en el mapa. En amarillo está esta región de la que estamos hablando, en rojo el gobierno y en verde tanto la presencia en Idlib del HTS que nos ha contado Pablo, como en el norte de la ocupación turca o grupos pro-turcos.
¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues como dice Pablo, los combates han estallado en Deir ez-Zor, que está en el río Éufrates, esa frontera que muchas veces Turquía ha señalado como estratégica, pero en una zona mucho más al sureste, dentro de lo que es la frontera turca, ¿no? Ya nos vamos al este de Siria. Deir ez-Zor, ahora nos podrás comentar si quieres un poquito más, con una diversidad de grupos, entonces los principales combates con el SNA, que son los opositores, los grupos opositores que han intentado conformar un gobierno paralelo a Bashar al-Assad, que tienen presencia diversa, tanto de grupos suníes, de diversas etnias, como árabes principalmente, que nos has explicado, pero bueno, hay más diversidad. Y bueno, la SNA ha ido avanzando, porque al final la SNA es como un paraguas, un grupo paraguas, ¿no? Que incluye a varios grupos y no es, y no es un grupo unificado. Pero en este escenario, pues los combates han sido llevados por grupos locales a los que al principio se les había acusado desde algunos analistas, sobre todo occidentales quizá, de ser partidarios de Irán o de Siria, que bueno, pues ya hemos explicado en algunos otros programas, pero hoy nos dedicaremos más en profundidad a explicar que el SNA no tiene nada de cercano con estos estados, sino con Turquía, porque fue uno de los principales promotores de esa oposición siria. Después de ese intento de avance, de tomar varias ciudades a lo largo del río Éufrates, se han dado algunos combates más en toda la región en torno a Deir ez-Zor, porque también han tomado localidades en el río Al-Jabur, que es uno que justo queda al norte de esta zona. Vale. Aunque las SNA han avanzado sustancialmente, tanto en la zona del Éufrates como del Al-Jabur, como después con distintos ataques y han intentado lanzar nuevas operaciones sobre Tal Tamur, si no me equivoco, y Kobane. No sé si la han llegado a lanzar, pero sé que han amenazado Manbij, con lanzarla. Manbij sobre todo. En Manbij sobre todo, pero Sí. han amenazado varios sitios más que no sé hasta qué punto habrán llegado a conseguir algo, ahora lo comentaremos. Por lo visto, los grupos kurdos y grupos afiliados a las SDF ya han recuperado parte del territorio perdido en Deir ez-Zor y el SNA ha tenido que retirarse de otros tantos. Así como que Rusia ha intervenido bombardeando las posiciones de Manbij para Sí. que la pueda recuperar, bueno, pues se pueda A mantener ver, la línea como está ahora mismo. No sé si nos puedes contar un poquito más en profundidad. Nos dicen que se cuela un poquito de ruido, no sé si podemos echarle un ojo. Y mientras, Pablo, cuéntanos. pues empezamos por Deir ez-Zor, Ajá. mejor. Sí, sí. Sí, no, o sea, Deir Pues ez-Zor vamos más en o menos orden. es. Deir ez-Zor es un poco lo que ha precipitado que todo lo demás ocurra. Entonces, bueno, tenemos que tener claro que tenemos que poner un poco de contexto antes de explicar lo que ha pasado. Porque, a ver, tenemos que tener claro que toda esta parte amarilla que estamos viendo en el mapa, sobre todo en la zona del este, eh, todo eso fue territorio reconquistado por parte de la SDF al Estado Islámico. ¿Qué pasa? Que esta reconquista contra el Estado Islámico no fue ejecutada solo por las SDF, sino que tuvo que hacer alianzas con distintos grupos, principalmente árabes, porque en esta zona demográficamente es una zona árabe, de mayoría árabe. Entonces tuvo que hacer alianzas con el visto bueno de Estados Unidos con muchos grupos árabes que tienen un entramado de clanes tribales muy grande. ¿Qué pasa? Que ya una vez el Estado Islámico fue derrotado en la zona, porque recordemos que esta zona fue ya lo último que hubo de Estado Islámico en 2019. eh, la brecha entre lo que es las SDF, que están sobre todo presentes en el norte de Siria,
sobre todo entre Raqqa, Manbij, Raqqa, Hasaka, toda esa zona. La brecha entre toda esa zona con la gobernación de Deir ez-Zor, controlada por estos grupos árabes, se ha ido haciendo más grande. Y las SDF han ido perdiendo más y más influencia en favor de estos grupos, principalmente el Consejo Militar de Deir ez-Zor, que es un grupo árabe cuyo líder es Abu Jaula, del que vamos a hablar bastante, porque está bastante presente en esta historia. Entonces, bueno, para poner un poco puesto el contexto, lo que pasó es que en julio, bajo el pretexto de una operación antiterrorista contra células del Estado Islámico, las SDF mandaron importantes refuerzos a esta zona de Deir ez-Zor. ¿Cuál era el objetivo real? El objetivo real era debilitar un poco esta creciente influencia del grupo de Abu Jaula en la zona y de otros líderes tribales. Entonces cada vez fueron creciendo las tensiones y hubo negociaciones, pero fracasaron, lo que hizo que estallaran ciertos combates, pequeños combates, que terminaron con el DMC, que a partir de ahora lo voy a llamar DMC para que no sea tan largo, el Consejo Militar de Deir ez-Zor, terminó haciéndose con gran parte de localidades en la vega baja del río Jabur, que es el río este que vemos que baja desde el norte hasta el Éufrates, llegando hasta la zona, hasta cerca de Deir ez-Zor, podríamos decir, de la ciudad de Deir ez-Zor. Es el río que vemos que hace la línea norte-sur desde Hasaka, ¿no? Exacto, que se ve exacto. en el mapa ahora mismo. Justo. Entonces, todas, más o menos desde, no sabría decir, desde Hashiba, bueno, es que claro, no se ve en el directo. Bueno, pues llegaron hasta el Éufrates y más abajo del Éufrates. Entonces, bueno, las SDF, como para controlar un poco la situación, mandaron refuerzos desde Raqqa y desde Hasaka. Entonces, la situación quedó más o menos controlada, pero las tensiones y las causas subyacentes no se quedaron resueltas. ¿Qué pasó? Que un mes después, hace escasos días, el 26 creo de agosto, las SDF citaron en Hasaka a Abu Jaula, que es el líder este que os digo, junto con otros dos líderes tribales aliados del DMC para ellos decían que pues, para rebajar tensiones y que todo se arreglase más o menos, con promesas de que le iban a dar a Abu Jaula el control del Deir ez-Zor y tal. En vez de esto, ¿qué pasó? Que Abu Jaula fue arrestado junto con sus dos acompañantes y sigue arrestado en una base cercana a Hasaka por las SDF. Esto provocó pues una rebelión armada de todos estos grupos, como era previsible, yo creo. Y pues el 31 de agosto fue más o menos la máxima extensión de terreno que estos grupos tomaron. Pero bueno, luego las SDF hicieron una contraofensiva y más o menos ahora mismo han conseguido, hace un día, han conseguido más o menos volver a controlar toda la zona. Bueno, ¿y qué pasa? Que esto, aunque esta rebelión podríamos decir que más o menos se ha sofocado, no sabemos hasta qué punto se ha conseguido sofocar. Esto es evidente que es un aviso para las SDF, porque esto posiblemente vuelva a pasar en menos de lo que canta un gallo, podríamos decir. Entonces, aquí las SDF tienen que tener mucho cuidado porque toda esta zona es una zona mayoritariamente árabe que a nivel ideológico tampoco casa con las ideas de progresistas y feministas, etcétera, de las zonas del norte de la ANES, de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, como en Kobane, Manbij, etcétera. Es una zona muchísimo más conservadora, muchísimo más religiosa, entonces quizá las SDF deberían de dar bastante más autonomía a esta zona porque posiblemente
Bueno, ya estaba siendo un dolor de cabeza, pero a partir de este aviso, mucho más. Bueno, y ahora mismo, ¿qué sabemos de Abu Jaula? Es decir, ¿sigue todavía detenido? Sí, hasta lo que yo sé, es que hay muchas informaciones contradictorias, pero sí, hasta lo que, o sea, he estado contemplando muchísimo material audiovisual, podríamos decir, y Abu Jaula no aparece en ningún lado, por lo que se da a entender que sigue detenido en cerca, creo que es una base cerca de Hasaka, sí. Ujú. Pero este movimiento al final no va hacia la conciliación con el SNA. Esto casi es como de echar Claro, es que no es, más. es que no no es SNA. SNA es, o sea, esto es DMC. Sí, el Consejo de Deirezor. Eso, el Consejo de Director, exacto. O sea, Consejo de Director que hasta ahora había jurado lealtad a las SDF y estaba como en esa amalgama de grupos apoyados por Estados Unidos que habían llevado a cabo la ofensiva contra el Estado Islámico desde 2017 hasta 2019, más o menos. Ujú. Entonces, Entonces pues es muy ahora, interesante porque al final aquí tenemos dos conflictos como poco dentro de esta región, porque ya tenemos el conflicto interno de las SDF con estos grupos eso es, locales de los que hemos hablado y otros con las SNA. exacto. Em, Luego también las SDF han acusado mucho al gobierno sirio y a bueno, y a Irán o a las milicias iraníes que están en la parte occidental del Éufrates de mandar muchos mercenarios o grupos armados cruzando el río en barcas para infiltrarse en estos grupos tribales contra las SDF. ¿Qué pasa? Que esto no está confirmado 100%, pero podría tener sentido porque al fin y al cabo al gobierno sirio le interesa debilitar a las SDF porque en un plano mayor debilitar a las SDF sobre el terreno es debilitar la presencia de Estados Unidos en Siria. Porque recordemos que las tropas sirias están en su totalidad, bueno, menos algunas que están estacionadas en Al-Tanf, que es esta base del sur que está en verde. El grueso de las tropas están en territorio controlado por las SDF. Entonces, por lo que digo, que una debilitación de las SDF es una debilitación de la presencia estadounidense allí. Por eso, en general, cuando hemos hablado de todo lo que ha ido ocurriendo en Siria en estos días y en estas últimas horas, ha sido bastante grave para los distintos actores locales, pero sobre todo Estados Unidos se ve en una posición muy comprometida, porque tiene por un lado Exactamente. ese combate interno de las SDF, que es el actor donde se ha apoyado, tiene sus bases militares, además de lo que has dicho de Al-Tanf, en la zona, en torno a Deir ez-Zor, y bueno, en general el territorio SDF. Aunque ya se ha demandado varias veces la salida de Estados Unidos, bastantes veces, mientras no haya un arreglo entre los kurdos y el gobierno sirio, es muy complicado que esto se llegue a hacer porque al final Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Bashar al-Assad. Entonces, ¿qué problema hay aquí? Que el principal beneficiado de que haya esta desestabilización y que pueda haber cualquier tipo de avance de grupos proxy, por ejemplo, el hecho de que la SDF esté en un conflicto consigo mismo, ha dejado que el SNA pueda lanzar ataques en Manbij, que ahora iremos a ello. El caso es que Turquía es el país que ha promocionado estos grupos y que se puede ver más beneficiado. ¿Por qué Estados Unidos está en una situación comprometida? No solo por sus propios socios, sino porque Turquía está en la OTAN y siempre se ha debatido sobre qué hacer con respecto a las intervenciones y toda la ocupación turca en el norte de Siria. Primero se dio un apoyo a los kurdos, de alguna manera se intentó evitar que Turquía pudiera invadir. Bueno, ya sabemos que se dieron protestas muy fuertes desde Occidente, pero no se hizo gran cosa, ¿no? Se aplicó algunas sanciones, pero Turquía ha podido lanzar 4 operaciones sobre territorio sirio hasta ahora. Para recordar, tenemos Escudo del Éufrates, se dio frente al Estado Islámico, en aquella época era muy fuerte, al norte de Alepo, y Turquía, por supuesto, ha ido conservando el territorio bajo su control o el de sus proxies. Después, entre 2016 y 2017, en 2018 se lanzó Rama de Olivo, lo mismo, en Afrin,
muy, muy cerca del norte de Alepo, y en 2019 Fuente de Paz, al este del Éufrates, que es ese territorio que queda al norte. También tuvo que arrancar concesiones tanto a Estados Unidos como a Rusia, y pues Turquía ha sabido mantenerse muy bien en esa dicotomía, pero desde que se lanza también Escudo de Primavera, que fue también en Idlib, y ahí hubo choques también con Rusia directamente, pues Estados Unidos ha manejado si dejar que Turquía pudiera, no evidentemente ocupar el territorio, pero sí realizar algunas operaciones sin dar un apoyo tan explícito a los kurdos y luego volver a dar apoyo a los kurdos, pero es un poco aquella acusación de que les había dejado vendidos, ¿no?, a los kurdos. La cuestión es que ellos siguen bajo el papel apoyando a los kurdos como socio principal en este territorio. Pero Turquía, con estas amenazas de lanzar nuevas operaciones, por ejemplo, en 2022 se amenazó con lanzar una sobre Manbij y Tal Rifat, territorio al oeste del río Éufrates, y que eliminaría por completo la presencia de las SDF en el oeste del río Éufrates. Bueno, pues los kurdos se han visto obligados a mediar entre sí, apoyarse en Estados Unidos para que evite una intervención turca, apoyarse en el gobierno de Damasco, de Bashar al-Assad, para evitar que haya una frontera dura con Turquía, y por eso hay algunas zonas mixtas de control entre Siria y las SDF, pero nunca llegan a negociar del todo, porque Bashar al-Assad también ha jugado a todas las bandas, igual que lo han hecho las SDF. El gobierno sirio al principio buscaba ese acuerdo con los kurdos para evitar que Turquía siguiera invadiendo territorio, porque el territorio que invade Turquía se turquifica. No es un territorio que como el de las SDF pueda buscar un encaje federal o bueno, cualquier tipo de arreglo político. Pero desde el 2022, para evitar esa intervención, lo que buscó Siria también fue una negociación con Erdogan, con el gobierno de Erdogan, sobre todo en el marco de las elecciones de 2023, y que Turquía estaba presionando mucho a la OTAN diciendo que a lo mejor iban a lanzar una operación al mismo tiempo que necesitaba la OTAN a Turquía para aprobar la entrada de Suecia y Finlandia. Finalmente no se ha dado esa operación, pero estos grupos siguen presionando. No se ha cambiado el statu quo por el momento, pero todos los actores están preparándose. Ahora ya también hablaremos de otras regiones, pero tanto el gobierno sirio lleva mucho tiempo planteándose una ofensiva frente a Idlib, como las fuerzas de Idlib defendiéndose o creando ahora trincheras, que lo hablaremos, como las propias SDF, ¿no?, viendo a ver qué acuerdo se puede llevar a cabo. La diplomacia se ha movido mucho entre Siria y Turquía para ver si se llega a algún reconocimiento. Pero el problema principal es que mientras que Turquía, tanto el propio Erdogan como la oposición del CHP y Kılıçdaroğlu querían un retorno de los refugiados a Siria y un arreglo político con la oposición, Siria quería que Turquía abandonara el territorio que está ocupando en el norte. De modo que cualquier tipo de desestabilización de la administración del norte y el noreste de Siria, las AANES, ha demostrado que es una estructura muy poco consolidada, porque unos grupos locales en Deir ez-Zor han podido crear un efecto dominó que ha desestabilizado gran parte de la región. Entonces, si se perdiera el control sobre el entorno de Deir ez-Zor y el Éufrates, así como el río Al-Jabur, es que literalmente hasta Hasaka lo único que controlaría las SDF es Raqqa y un vasto territorio de desierto, con lo cual quedan muy debilitados. Hay una reorganización, por lo tanto, en curso, que veremos a ver a qué llega, pero las presiones de una posible amenaza turca o de los proturcos haciendo ese mismo trabajo, así como de Siria con la diplomacia a tantas aguas, hace que las SDF se conviertan en un actor que ya era clave, pero que no terminaba de decantarse sobre una estrategia política. Y bueno, pues ahí Estados Unidos, como decimos, puede quedar muy comprometido porque tiene tropas que pueden quedar en entredicho si se pierde la presencia de Deir ez-Zor, y veremos a ver si hay algún tipo de propuesta de arreglo político. Por ahora no hay tal avance, pero si los distintos actores empiezan a moverse, me refiero que se lance una nueva operación del SNA o del ejército sirio o de cualquier otro actor como Turquía, puede moverse rápidamente la situación en Siria. Y por eso, aunque parezca que no hay mucha presencia extranjera, los rusos, los turcos y los estadounidenses están ahí con su ojo bien puesto.
un poco así la visión regional de lo que puede desatarse una desestabilización de las SDF y por qué es importante, porque Turquía nunca va a permitir que se consolide tal estado. Justo lo que dices, de hecho, se puede ver que Estados Unidos está bastante nervioso con este tema porque ha puesto muchos esfuerzos en mediar entre las SDF y el DMC, que es el grupo este árabe que se ha alzado en armas contra las SDF, como dices, porque Estados Unidos es consciente de la debilidad de las SDF y de que si lo hablábamos esto el otro día entre nosotros, si en algún momento dado esta rebelión sigue hacia arriba, siguiendo el río Jabur hacia arriba, podría llegar prácticamente a la zona, a la franja esta verde que vemos, controlada por grupos proturcos, y Turquía podría dar apoyo por esa zona. Esto que pasaría, que cortaría totalmente la ANES, la cortaría en dos, dejando por un lado la zona de Raqqa y por otro lado la zona de Hasaka totalmente aisladas, lo que haría sobre el terreno, haría inviable la ANES, básicamente, y también pondría en graves aprietos la presencia de Estados Unidos en Siria. Ujú. Y entonces yo creo que también el problema es que las SDF, bueno, según lo que he leído, en toda la zona de Deir ez-Zor, las SDF no tienen prácticamente nada de apoyo popular a nivel social. Demográficamente, prácticamente, no hay prácticamente kurdos en la zona. Y la ANES es un organismo, es una entidad, bueno, junto con las SDF, que lo que buscan también mucho es una autonomía kurda. Entonces es una contradicción de base que las SDF estén controlando, o la ANES esté controlando una zona donde no sé cuánto porcentaje hay de población árabe, pero altísima, una mayoría aplastante, cuando la entidad que te gobierna es una entidad que vela por la autonomía kurda y que defiende los derechos kurdos. También se acusa mucho a la ANES o a las SDF. O sea, Deir ez-Zor, hay muchísimo petróleo, hay muchos pozos petrolíferos. Se les acusa mucho de llevarse toda la riqueza de estos recursos petrolíferos para, para apoyar sus proyectos militares o algunos medios así pro rebeldes o pro turcos dicen que es para todos los ingresos de este petróleo van al PKK para la guerrilla contra Turquía. Entonces, pues claro, al fin y al cabo, pues la población de esta zona se ve un poco abandonada y surgen pues estas rebeliones. Es quizá un poco el intento de sobreextender el peso de la autonomía kurda en zonas que étnicamente no tienen tal referencia, como puede, por ejemplo, estamos viendo ahora de otra manera en Kirkuk, en Irak, que hay otro conflicto Justo. por cuestiones que recuerdan un poco, ¿no?, al conflicto de quién tiene presencia desde la zona kurda o la zona árabe. Pero es muy interesante lo que me has comentado, por ejemplo, ahora mismo, de dividir las SDF en dos zonas, porque, como hemos dicho, el conflicto interno de Deir ez-Zor han permitido que otros actores como el SNA e incluso, bueno, hablaremos de más actores, se lancen a pensar, pues igual podemos hacer nuestras propias campañas y recuperar o ganar nuevo territorio. Si esto ocurriera, Tal Tamir, que es una ciudad que no era especialmente relevante dentro de los grandes objetivos turcos, que siempre señalaban más al oeste, ¿no? Hablaban primero de Manbij y Tal Rifat, se está convirtiendo en un punto clave. O sea, si cayera Tal Tamir, o no sé exactamente qué actores están ahora mismo en pugna por ello, es donde crees que se puede dar el inicio de una división de las ANES, es decir, ahora Justo. mismo quizá no, porque Deir ez-Zor la están recuperando, pero si se pierde Deir ez-Zor y se pierde la gobernación de Deir ez-Zor, el punto de división entre Raqqa y Hasaka que nos comentabas es Tal Tamir, ¿no?
Justo, o sea, algunos días después de todos estos combates en Deir ez-Zor, han empezado a haber muchos ataques en el norte en dos frentes, que originalmente se decía que eran los propios clanes tribales de estas zonas del norte de Siria contra las SDF como en solidaridad con sus hermanos de clanes tribales en Deir ez-Zor. Pero bueno, por lo que se ha podido ir viendo, al fin y al cabo era el SNA pro-turco. Entonces, el SNA se ha lanzado en operaciones en dos frentes, en Manbij, que lo veis aquí al este de Alepo, y en en Tel Tamir, que es en el este de la franja verde, que está muy pegado a Hasaka. Entonces, claro, Tel Tamir, sí que si cayera Tel Tamir, ya para empezar tendrían como estarían muy muy cerca de Hasaka, que es yo creo que la ciudad más grande de las Anes, junto con Raqqa, y también tendrían como una punta, no sé cómo se dice, como tendrían una cuña aquí metida para, en caso de que, pues para resquebrajar mucho más fácil todo el territorio de la Anis. Así es, entonces lo que está ocurriendo en Teltamir se supone que estaríamos hablando del SNA, o no sabemos si Sí, directamente SNA. turcos, pero bueno, pro-turcos, con las SDF, ¿no? Y que Sí, supongo que fue consiguiente a lo que ocurrió en Deir ez-Zor. exactamente. Y al mismo tiempo que lanzaron el ataque en Teltamir, lanzaron el de Manbij. Sí, o sea, por el momento está siendo todo como, yo creo que un poco toma y daca, porque el SNA y las fuerzas proturcas están como testeando la situación, porque muchas veces lo que pasa es que lanzan una pequeña ofensiva, toman unas posiciones, una colina, una pequeña localidad, y a las horas las SDF retoma el control. Pero sobre todo en la zona de Manbij también estoy viendo muchos movimientos o sea, de una movilización muy grande, y se está hablando de que va a haber una ofensiva más a más alto nivel. La cuestión es Entonces, a que, ver, a diferencia de lo que pasa en otras zonas y también en la propia Deir ez-Zor, en la frontera entre el SNA y Manbij hay presencia del gobierno sirio, aunque sea exactamente. una presencia, bueno, para una especie de... Simbólica. Sí, para crear un cortafuegos. Sí, Y la cuestión es que en Tel Tamir, si no me equivoco, en la localidad en sí mismo también hay presencia del gobierno sirio. Entonces, estaríamos hablando de un choque entre el SNA y el gobierno sirio, además de contra los kurdos. sí, yo la verdad es que la naturaleza, o sea, sí que es un cortafuegos que se impuso para cortar el avance de Turquía o de los grupos proturcos en territorio de la ANES. Entonces, ahora mismo, claro, yo no, es una situación muy difícil sobre todo para ellos, porque para el gobierno sirio en estas zonas, porque, claro, serán muy pocos efectivos, como efectivos a nivel simbólico, pero claro, ya sería entrar en un conflicto directo con el gobierno sirio. Entonces yo no sé. Y que por eso precisamente es como que el gobierno sirio está en una posición muy comprometida en las zonas, porque son los que se llevarían los golpes si hubiera una intervención directa intentando tomar Tal Tamir y Manbij. Pero al mismo tiempo, como no hay ningún acuerdo formal con las SDF, la posibilidad de que el gobierno sirio se retire sería prácticamente dejar vendidas a las zonas kurdas. No sé Sí, si se ha totalmente. planteado alguna de las opciones o que el gobierno sirio entre en la ofensiva. Claro, ¿de qué lado? ¿No? Porque al final ahora ya definitivamente sería o hay un acuerdo con Turquía, que se ha mencionado mucho en 2022 y 2023, o hay un acuerdo con los kurdos, que se ha mencionado mucho desde 2020. No sé muy bien
si hay algún avance al respecto o alguna declaración del gobierno sirio. El gobierno sirio ha estado con con todos estos acontecimientos ha estado muy callado. No ha tomado como una posición de dejar que los acontecimientos se desarrollen y no entrar mucho en el tema. Yo creo que para intentar que las SDF se debiliten. Entonces, no, a eso no te puedo responder. No sé qué podría pasar con todas estas zonas de colchón, digámoslo así, y el ejército árabe sirio. No sé qué podría pasar. Bueno, pues por ahora, ya yendo un poco al último de los frentes, ahora os lo comentamos, que es el de Idlib, pero antes voy a recordar primero, dar las gracias a toda la gente que se está suscribiendo, que hemos venido a una hora extraña para probar también nuevos horarios y porque es nuestra última hora de la guerra de Siria. De eso, daros las gracias a todos los que os habéis suscrito. Y recordaros que como estos últimos días, pues si vemos que respondéis si os interesa el tema o que hay así gente, nos quedaremos más rato luego con Edu hablando de la actualidad. Así como que si os suscribís en la página web ya sabéis que tenéis otro tipo de ventajas, ¿no? Pues los artículos sin anuncios, todos los artículos exclusivos en abierto para vosotros, una newsletter semanal en vuestro correo para saltarnos los algoritmos directamente, incluso el acceso a todos los seminarios si cogéis la opción premium. Y bueno, aquí simplemente estamos con una nueva meta hoy para 445. Si tenéis Prime es gratis, ya lo sabéis. Y si no, pues podéis suscribiros de manera habitual con un descuento porque el mes de septiembre es más barato en Twitch o de regalo. Así que bueno, ya sabéis, ya os he recordado esto y nos vamos a Idlib, que va a ser el último escenario porque justo el único donde el gobierno sirio sí que se ha planteado ir a la ofensiva en varias ocasiones es en esta zona controlada por un grupo yihadista, ¿no? Que es Hayat Tahrir al-Sham, que es ese grupo. Ya no sé exactamente cómo se bifurcaron los caminos desde Al-Nusra y desde la exafiliación con Al-Qaeda, pero es el grupo que ha consolidado un emirato islámico en el noroeste de Siria. ¿Qué novedades tenemos al respecto, Pablo? Que hemos visto, por ejemplo, a los turcos hacer algunas cosas en la zona, a los Sí. sirios. También hay que recordar que aunque esta zona esté controlada por HTS, Turquía tiene muchos puntos de observación que fueron establecidos al igual que el ejército sirio estableció una zona como de colchón para proteger a las SDF en el norte de Siria, aquí hizo un poco lo mismo Turquía para evitar que el ejército sirio siguiera avanzando hacia el norte en la gobernación de Idlib, que eso también dificulta bastante las cosas. Entonces, bueno, pues lo que tenemos es que desde hace unos días se ha aumentado muchísimo los ataques de artillería por parte del ejército sirio contra las posiciones de HTS con misiles Grad y bueno, pero con muchísimos proyectiles. Y por otro lado, también apoyando desde el aire al ejército sirio, Rusia también con múltiples bombardeos contra posiciones de HTS. Entonces Turquía está viendo que quizá Siria esté pensando, o el ejército sirio esté preparando una ofensiva, entonces también está cavando trincheras y como parapetando un poco la zona, preparándose para una posible ofensiva hacia el norte del ejército sirio. Pero entonces los ataques rusos están siendo en torno a Idlib o también en torno a Los los... ataques rusos son en todos los lados. Fueron en Manbij Ujú. para evitar que el... Pero eso yo no he vuelto. O sea, los primeros días que hubo combate sí que lo escuché del SNA contra las SDF, sí que hubo
Esto que te digo, que tomaban una localidad y luego se iban y tal, el SNA, Así. muchas veces se fueron huyendo de bombardeos, o sea, abandonaron localidades que acababan de tomar huyendo de bombardeos rusos. Pero después de eso no he vuelto a escuchar más bombardeos en Manbij por parte de Rusia. Pero en cambio en el sur de Idlib muchísimos, todos los días. De modo que lo de Manbij quizá fue más ese intento de que el SNA no lance una operación a gran escala Justo. frente a Manbij y la presencia mixta con el gobierno sirio, pero en Idlib sí que ha sido siempre un interés, sobre todo desde 2020, con esa operación de la que os hablaba antes, Escudo de Primavera, que fue justo, fue muy breve, pero Turquía en Idlib estuvo con unos combates directos con Rusia de alguna manera porque tenía varios proxies, bueno, es que Turquía tiene varias patas puestas en Siria, ¿no? Tanto la presencia directa como el apoyo al SNA, como de alguna manera a HTS. Entonces, que hubiera en esta zona presencia de HTS y al mismo tiempo turca, pues ha permitido que Rusia en el combate contra HTS y en favor del gobierno sirio dé golpes a Turquía y Turquía a Rusia de manera clara. Se han enfrentado directamente y eso no significa que se conviertan en enemigos completos en todas las arenas, sino que como vemos en cada escenario pues tienen unos intereses. Pero porque la estrategia de Siria, del gobierno sirio, yo creo que pasa más por una negociación con las SDF o presionar una desestabilización, un acuerdo con Turquía para desarticular su presencia y dejar caer al SNA, algún tipo de acuerdo político, pero el rival con el que no pueden o no parecen querer negociar es con HTS, de modo que siempre su orientación desde la gran batalla de Alepo parece que ha sido esa zona, ¿no? Después de los temas de Afrin ha sido el reducto de Idlib, era como la última gran batalla que querían realizar y que pues no han podido en parte por esto, ¿no? Porque tienen presencia de tantos y tantos actores de por medio que no creo que sea tan sencillo. Aún así hemos visto esa creación de trincheras, ¿no, Pablo? De modo que Turquía sigue todavía activa en la zona. Y aún así HTS igualmente es un dolor de cabeza para el gobierno sirio porque eh, lleva a cabo muchísimas acciones infiltrándose en territorio del ejército sirio y asesina a muchos soldados sirios. O sea que, a diferencia de otros grupos que están en Siria, contrarios al gobierno sirio, HTS sí que lleva pues una estrategia bastante fuerte de ir a por el ejército sirio. Entonces yo creo que a Siria, al gobierno sirio, lo que más le interesa es, lo que más prisa tiene es por terminar ya con este califato porque es una fuente de desestabilización también. Ajá. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta por el chat. Por ahora hemos hecho ya un repaso bastante amplio de todos los grandes frentes que quedan en la guerra de Siria y cómo se ha reactivado por una disputa interna la cuestión de Deir ez-Zor y que ha escalado durante los últimos días y horas hacia combates en Manbij, en Tal Tamur, lo que viene siendo distintos puntos de la zona de las SDF, las AANES, Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, y cómo después pues, ha alimentado a otros grupos como el SNA, ya sabéis, Oposición Siria, y el conflicto del gobierno sirio con el HTS en Idlib, así como la participación de Turquía, de Rusia y de Estados Unidos, que son países que nunca han dejado de estar en este conflicto a pesar de que haya pasado una etapa de menor intensidad. Directamente, bueno, Turquía, como tiene varios actores sobre el terreno, pues puede maniobrar mejor y sale más beneficiada con un debilitamiento de las SDF,
en Rusia pues intenta manejar hasta dónde se mueve el statu quo para que no se pierda la presencia de sus socios del gobierno sirio y no se desbalance la situación en favor de la oposición o de algún grupo opositor directo al gobierno, como pasó al principio de la guerra. Y Estados Unidos pues lo que ha hecho ha sido mandar delegaciones dentro de su presencia en el país. Algunos altos oficiales han visitado esta región de Deir ez-Zor el día 4 de septiembre para reunirse con todas estas partes internas de la localidad y garantizar un poco la estabilidad, porque lo que peor le viene a Estados Unidos es tensión que pueda acabar o con un cambio de lealtades dentro del país o con un arreglo entre las SDF y el gobierno sirio o con una guerra civil dentro de la guerra civil, es decir, un conflicto dentro de Deir ez-Zor en la gobernación, porque hay 900 soldados estadounidenses en Siria y la mayoría de ellos están en zonas controladas por los kurdos. Así que es un poco el resumen de qué es lo que ha ido pasando hoy y estos días. Muy pronto también actualizaremos en Twitter las últimas novedades sobre Idlib, porque ayer y estos días hemos ido contando lo que pasaba en los otros frentes y estaremos muy atentos de las novedades para traeroslas igual que hoy, si hace falta, pues en última hora. Si no, pues en un día, en un monográfico por las noches, sabéis que estaremos aquí y hablaremos del tema. Por ahora, pues tenemos que ver con Edu, que ya está por aquí con nosotros, la disponibilidad para estos días antes de volver con todos los miembros del equipo para distintos directos temáticos, ¿no? El domingo creo que os anunciamos que tendríamos el streaming sobre el papel de la bomba atómica en la rendición de Japón después de la publicación de este artículo de nuestros compañeros Ángel y Manu. Así que os recordamos que el domingo por la noche tenemos un streaming confirmado y que muy pronto pues iremos anunciando más. Sabéis que aquí todas las noches intentamos estar con vosotros, hoy por la mañana horario español. Y no sé, Pablo, si quieres hacer una última valoración de cómo está la situación en Siria, en lo que llegan así algunas preguntas y si no damos paso luego a Edu y cerramos. Pablo. Pues sí, sí, sí. Pues nada, sobre todo yo lo que ahora mismo más interesante veo es qué va a pasar en Deir ez-Zor, porque aunque es verdad que las SDF han conseguido controlar la situación, eh, el apoyo, o sea, las tensiones van a seguir ahí y el apoyo popular a estos grupos tribales árabes van a seguir ahí. Las estructuras de relaciones de clanes van a seguir ahí, entonces yo creo que las SDF o la ANES aquí lo que tiene que hacer es ir un poco con más cuidado a la hora de controlar estas zonas porque podría ser la chispa que termine desestabilizando bueno, el país o lo que queda de país entero, porque como hemos visto es una pequeña pieza de dominó que va tirando piezas más grandes hasta que termina con Turquía, Rusia y Estados Unidos nerviosos. Una cuestión que te iba a decir. Ahora que hemos visto que el SNA ha tenido que retroceder en los sitios que ha intentado tomar, principalmente estos dos que hemos dicho, ¿no? Taltamir y Manbij, así como las SDF han recuperado parte del control perdido en la gobernación de Deir ez-Zor, en la propia localidad y en el río Al-Jabur, así como en el Éufrates, ¿la situación podemos decir que está retornando a la calma de alguna manera o esto solamente es un paso más dentro de la batalla? Es decir, ¿vemos a los actores preparándose para más o vemos que han fracasado en estas avanzadillas y está retornando un poco la situación de hace una semana? En Deir ez-Zor yo creo que sí que se ha controlado bastante la situación, aunque no descartaría que dentro de unos días o de unos meses vuelva a haber algo. Pero no, en Manbij y esta zona yo estoy viendo muchísima movilización del SNA y de grupos, bueno, están habiendo muchos vídeos hasta de Lobos Grises, que es un grupo
paramilitar turco de ideología pues ultranacionalista turca también en el frente de Manbij. O sea que se están enviando muchos efectivos a este frente. Entonces yo creo que en Manbij sí que va a haber algo. Si no es mañana, igual en unos días, pero están todo el rato circulando vídeos de muchísimos efectivos, de muchísimo material llegando a la zona. Y bueno, pues por aquí lo vamos a ir dejando por hoy. Vamos a quedarnos, no os vayáis, que tenemos el nuevo formato hablando de otros puntos del mundo, pero como es por la mañana y todavía la gente eh, está todavía con el café en algunos sitios, pues A las vamos legañas. a, en algunos casos sí, ¿no? Además, con el retraso horario en América Latina es prontísimo, así que nuestro público, creo que guardad las preguntas para cuando hablemos en el prime time alguna vez sobre Siria, por supuesto, que tiene pinta de que va a seguir, como nos ha explicado Pablo, dándonos noticias. Sí, mira, nos han preguntado justo por si vemos perspectivas de que la guerra de Siria todavía tarde mucho en terminar. Y es que vamos ya más de una década, Pablo, ¿no? Sí. Entonces, a priori, son tantos los escenarios, son tantos los actores y los conflictos que si os habéis dado cuenta, no es una guerra de dos bandos, es una guerra de tantos bandos. Porque estáis mencionando Yemen, y hay otros países en Libia, son muchos los bandos, pero son dos principalmente, tres a lo sumo. Pero en Siria, entre intervenciones extranjeras, proxies, actores locales, es tanta la dificultad que ya he explicado un poco lo que, a mi parecer, Siria puede intentar hacer para llegar a acuerdos con unos, eh, por ejemplo, con los kurdos, con Turquía en torno a la normalización y en torno al SNA o el enfrentamiento con HTS, pero cualquiera de estas dinámicas puede durar años. Solo una de ellas, de modo que no sabemos cuándo va a acabar todo esto o si lo hará todo de repente en cascada, como puede precipitarse en torno a cosas como la de Deir ez-Zor. Luego está el tema de la presencia rusa o de la presencia estadounidense, de la presencia de elementos yihadistas que todavía no ha terminado, más allá de Idlib incluso, lo que comentaba antes Pablo, ¿no? Deir ez-Zor era una zona muy conservadora, y es que los grupos árabes, pues por mucho que ahora estén con los kurdos, en algún momento han estado bajo presencia de Estado Islámico y ha habido colaboración. Pero también tenemos presencia israelí, tenemos ataques israelíes continuamente, tenemos la base de Al-Tanf, tenemos muchos frentes, y como veis este conflicto es que parece que no, pero es complejísimo, es muy complejo. Digo, es un conflicto que lleva tantos años con nosotros que ya lo vemos como una guerra más, pero todavía tiene mucho que decir. No sé tú cómo ves esas perspectivas. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Son tantas las potencias apoyando. Muchas veces es que ni siquiera una potencia apoya solo a un bando, porque también Rusia muchas veces, o sea, o al menos las SDF muchas veces se apoyan en Rusia también. Entonces, no es tampoco es cada bando con una potencia protectora detrás, como por ejemplo el gobierno sirio con Rusia e Irán, eh, los kurdos o las SDF con Estados Unidos, el SNA con Turquía. Luego, dentro de cada apoyo hay diferentes matices, luego dentro de las SDF, como hemos visto, hay muchísimos problemas para controlar sus territorios y para que grupos que no eran originalmente de las SDF sean leales a las SDF. Luego también tenemos dentro del SNA muchas veces hemos tenido combates entre muchos grupos pro-turcos, algunos yihadistas dentro del SNA, la tercera legión, la cuarta legión, el HTS apoyando a unos. Entonces sí que es un conflicto que es que yo no veo en qué momento se va a resolver, la verdad. Y bueno, han llegado unas pequeñas preguntitas, yo creo que, mira, una que es sencillita, el semicírculo verde en el mapa,
que corresponde al TANF. Si quieres explicar lo que es rápidamente. Pues Altanf es una... En Altanf hay una base de Estados Unidos. O sea, Altanf existe porque hay una base de Estados Unidos, entonces como que todo ese terreno está asegurado debido a que evidentemente no va a haber una base de Estados Unidos en territorio del gobierno sirio. Entonces, esto era originalmente zona controlada por los rebeldes sirios, por el ejército libre sirio, hace ya años, hace ya bastantes años, que donde Estados Unidos creo que estableció una base, entonces pues luego ya cuando el ejército sirio se fue haciendo con el terreno, pues esa zona se quedó pues ahí como aislada, pues debido a la base. Ujú. Pero tampoco estoy muy puesto en la naturaleza de esta base, o sea, supongo que también tiene mucho que ver con Jordania, porque está, o sea, toda la comunicación que tiene a nivel de tierra es Jordania, bueno, Irak también, pero no estoy muy puesto yo en esta base, sinceramente. Ujú. De hecho, la comunicación por tierra creo que va directamente a Irak, pero justo es un Es territorio verdad. que tiene Sí, frontera con las dos, sí, con sí, Irak, porque Jordania. la carretera va por Irak, sí. Y otra pregunta que nos han dejado, los territorios asimilados por los turcos, entiendo que es el territorio ocupado directamente porque sí que hay una turquificación, ¿puede acabar como los Altos del Golán y que quede bajo una ocupación permanente turca? Uf, pues Complicada la pregunta porque es mucho, no te sabría decir, ¿eh? es hacer mucha proyección hacia el futuro, pero yo sí que os voy a decir que mientras los Altos del Golán no han sido reconocidos nada más que por Estados Unidos, si no me equivoco, como territorio israelí, la ONU lo considera territorio ocupado, pero hay un territorio que podéis ver al oeste de Idlib y de Alepo, que es la región de Hatay en Turquía, que Ah, está sí, la ciudad de Alejandreta, y que siguió el mismo escenario. Creo que fue exactamente. durante el principio del siglo XX, se dio una ocupación turca, se turquificó y se anexionó. Y todo el mundo lo acabó reconociendo. Y a día de hoy, pues yo no sé si Siria sigue reclamando algo sobre este territorio, pero desde luego es territorio que ya está turquificado por completo. Entonces, que pudiera ocurrir lo mismo en algunos sitios más, no me sorprendería, pero es como una carrera contra el tiempo, ¿no? Turquía puede seguir avanzando en la turquificación del norte de Alepo y del este del Éufrates, mientras Siria no llegue a un acuerdo con ellos para la normalización, el retorno de refugiados. Entonces, Siria es la que tiene la presión, porque cuanto más tarde en hacer esto, más complicado va a ser luego gobernar estos dos territorios. Pero al mismo tiempo, pues es Turquía la que tiene el problema interno, ¿no? Y, Eh, y también que no estamos hablando de, o sea, la franja esta que fue arrebatada a las SDF sí que está mucho menos poblada porque, bueno, al fin y al cabo son pequeñas localidades, como se ve en el mapa, pues mucho tierra de cultivo y tal, pero es que toda la zona controlada por el SNA y HTS, estamos hablando de unos 4 millones de personas, de población. Entonces, para Siria, que no sé cuántos millones de personas son, pero es un... a nivel de porcentaje de población es muy grande. Entonces, si todo esto se turquifica y se hace turco, Siria sería un bajón de población muy grande. como una quinta parte de la población. Y como una quinta parte, básicamente. Así que bueno, eso es bastante importante, pero no sabemos escenarios porque hasta que no sepamos cómo se acaba la guerra, es lo de siempre, en todas las guerras, cuando hay ocupación, hasta que no sabemos cómo acaba el acuerdo de paz y no simplemente un alto el fuego o un bajar la intensidad de los combates, no sabemos qué arreglo político se le dará. Pero por supuesto, mientras están en este escenario, pues Turquía contempla todo. Ellos hablan, los más nacionalistas, muchas veces de la idea de la Turquía, no la gran Turquía, que esa es mucho más amplia, pero sí una Turquía que incluye el Kurdistán sirio y parte del Kurdistán iraquí. Exacto. Y bueno, pues una última cosa que te voy a comentar y es que nos repases la situación rápidamente de Al-Suwaida.
¿no? Que era la zona del sur de Damasco, donde ha habido bastantes protestas contra el gobierno, igual que periódicamente ocurre en Dera. Sí, Subaida es una gobernación, como has dicho, al sur de Damasco, donde desde hace ya bastantes días está habiendo protestas diarias, todos los días protestas, pues un poco lo de siempre contra el encarecimiento de la vida, el encarecimiento del gasoil, del pan, en contra del gobierno sirio. ¿Cuál es lo interesante de esta zona? Que Subaida siempre tradicionalmente ha sido una zona bastante que ha apoyado bastante al gobierno sirio. Entonces, por eso es tan llamativo. También hay que apuntar que es una zona de mayoría drusa, que los drusos por lo general han apoyado bastante al gobierno sirio. Y es importante mencionar que por el momento no está habiendo represión. Que bueno, ya sabemos que el gobierno sirio, pues al fin y al cabo, pues es pues reprime si hay protestas normalmente, como todos los demás actores, no solo el gobierno sirio, pero yo mi teoría es que no está reprimiendo porque como es una zona de que tradicionalmente ha apoyado al gobierno sirio, pues al gobierno sirio no le interesa que haya una reacción en contra, porque si encima también se levantan en armas en su guaida, ya yo no sé lo que... Ya Lo no que sé. pasa es que ya hemos visto varias veces, como te digo, todos los años, protestas en Dera, que está Sí, justo al oeste de Suwaida, y son contra el gobierno sirio porque es una conformación distinta, no es exactamente el apoyo clásico de Damasco, pero se llegó a un acuerdo con estos rebeldes, simplemente, bueno, sí. rebeldes, no sé si se les puede calificar de rebeldes o hay un Sí, o sector político grupos locales y un sector armado, ¿no? antigubernamentales. Pero se llegó a un acuerdo con ellos, que mucha gente también marchó al norte, pero parece ser que siguen siendo parches. Sí, sí, sí. En Daraa, cada X meses o cada año o cada 2 años vuelve a haber bueno, más que revueltas, combates o como insurrección armada. Grupos armados locales que, a pesar de que se llegó a un acuerdo y que supuestamente fue implantado por Rusia, o sí que Rusia estuvo ahí como reforzando el acuerdo, siempre hay Ajá. siempre hay tensiones y siempre hay protestas y insurrecciones armadas, sí. Nada, de hecho, si queréis profundizar un poco más en todo esto, podéis entrar en el propio mapa nuestro de la página web, en la cobertura de Siria, que es de Suriyak Maps, ya sabéis que tenemos colaboración con él para varias guerras. Y es que justo se ve, si hacéis mucho zoom en la zona de entre Dera y Suwaida, Justo estaba yo ahí, justo. eso es, Sí, 5 pueblitos que están en otro color, en un color morado, porque son unas pequeñas zonas donde se dio la insurrección, la última de ellas de Dera, y bueno, pues que se llegó a un acuerdo en los pueblos de Bosra, Esmat, Hamrir, Miarbad y Gasham. Son los 5 pueblos donde se dio la reconciliación. Y bueno, pues como decimos, la región es amplia y pueden estallar nuevos problemas en otras zonas.